Bien, a ver, comparto con ustedes. Si bien Dios es amor, correcto, Dios es amor, porque por amor nos ha creado. Tener la creencia que venimos de una evolución sería algo descabellado. No venimos producto de una mutuación genética, eso es imposible y está demostrado científicamente que no. Y desde que nos ha creado, entonces nos amó, porque ¿quién de nosotros racionalmente hizo algo para merecer la vida? Correcto. Segundo, Dios, por amor a sus criaturas, como los seres humanos, la raza humana, envía a su Hijo a salvarnos de algo que se llama pecado. Y Jesucristo muere por nuestros pecados. ¿Qué es nuestro pecado? Es la desobediencia a la palabra de Dios. Eva, la primera persona que peca, desobedeció la voz de Dios al comer un fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues le creyó más a la serpiente, es decir, a Satanás, que a Dios. Correcto. Entonces ahí tenemos que el pecado fue desobedecerle o creerle más a la serpiente que a Dios. Ahí empieza el divorcio y el ser humano comienza con la primera muerte, que es la muerte espiritual, es decir, se alejó de Dios. Por eso la narrativa bíblica dice que Adán y Eva se escondieron de Dios, se separaron, ¿eh? Causa una separación. ¿Por qué? Porque dentro de mi opinión, y lo sustento bíblicamente, Dios, en el amor, nos manda a obedecerle, a obedecer sus mandamientos. Sus mandamientos de Él son un código civil, espiritual, para vivir en el reino que Él ha creado. Y si dentro de ese código civil, espiritual, lo cumplimos, ingresamos al reino. Si no lo cumplimos, no ingresamos al reino. Pero vienen otras cosas más. Obedecer a Dios parece un acto de locura irracional, hablando humanamente. Porque, digamos, el padre de la fe, que es Abraham, y que tuvo hijo después de los 100 años, su hijo llamado Isaac, entonces Dios lo prueba y le dice: anda y mata a tu hijo, lo pones en unas piedras, calientas la leña y lo haces. Es el sacrificio que Dios le pidió a Abraham por su hijo Isaac. Muy bien, y Abraham, sin murmurar, sin quejarse, sin contarle este pedido a su mujer, pues procede a hacer el holocausto. Y en el último momento, cuando está por apuñalar a su hijo, es que un ángel de Dios detiene su mano. Por eso es el padre de fe, porque obedeció. Algo que para nosotros diríamos que Dios tan monstruoso, este Dios es terrorífico, este no puede ser Dios, porque no es el Dios emocional, no es el Dios papito yo te quiero, no, este es un Dios de obediencia hasta este extremo,
como se lo pidió a Abraham. Nosotros, yo al menos, no lo obedecería si me pide algo así. No tengo ese nivel de obediencia. Repito, la obediencia es amor. Dios pidió al profeta Isaías a que predicara desnudo, con las pelotas enseñando a todo el mundo. ¿Quién haría tal cosa? Parece un Dios monstruoso, un Dios sin vergüenza, un Dios degenerado, diríamos, en nuestro tiempo, sin taparnos la boca con hipocresía. Pero así predicó este hombre que era de origen millonario, culto, pero Dios le ordenó que predique el evangelio desnudo. ¿Y quién de nosotros, si fuéramos en esos tiempos y el profeta Isaías tocaría nuestra puerta totalmente desnudo y diría, vengo a predicarte la palabra de Dios, diríamos, este está loco, fuera de acá? Ok. Tenemos al profeta Jeremías. Al profeta Jeremías le dijo, muy bien, tú vas a cocinar tus alimentos, pero en vez de leña vas a utilizar tu excremento. Volvemos a tener a un Dios que parece monstruoso, pero que requiere obediencia. Ve, oye, qué Dios tan asqueroso, tan lleno de basura, porque está diciendo que cocine su alimento con su excremento. Y este Dios parece monstruoso. En las guerras de los hebreos que salieron de Egipto y empiezan a conquistar el territorio cananeo, que es el actual pueblo judío, Dios les ordenaba que en la ciudad que conquistaban matasen no solo a los soldados, no solo a los hombres, a las mujeres y a los niños, todos degollados, pasados por cuchillo. Los ponían de rodillas y con un cuchillo pasaban y le cortaban la garganta. No podían dejar ni un solo niño, así fuera recién nacido, con vida. Repito, tenemos al Dios de la Biblia como un Dios que puede ser monstruoso para nuestros juicios personales. Pero hay mucha historia detrás de eso, detrás del porqué, que es difícil de entender si Dios no nos regala ese don de fe, porque racionalmente parece un Dios malvado, un Dios horroroso, un Dios sádico, el de la Biblia, porque ese es el testimonio redactado en la Biblia, no imaginado en la mente de algún literato, de algún escritor. Ese es el testimonio de la Biblia, redactado por Dios, bajo una pluma humana. Entonces, por ahí tenemos un problema, que el concepto del amor es la obediencia. Y en esa obediencia que parece locura e irracional. El Señor Jesús, textos bíblicos, dice, si tu mano es causa de pecado, córtatelo. Si tu pie te lleva al pecado, córtatelo. Si tu ojo te lleva al pecado, arráncatelo. Entonces no parecen seres racionales, seres pacíficos, seres bondadosos, pero son tajantes. Ahora, tenemos que dice en Hebreos, el Señor al que ama, castiga, disciplina y azota, para no equivocarnos, azota. Dios castiga al que toma por hijo. ¿Por qué? Porque el que toma por hijo viene cometiendo un pecado.
Y las personas dirán, oye, pero el pecado, ¿qué es? Tener relaciones sexuales indebidas con una mujer, eso es lo de menos. O ese robó, qué pecador, ese violó a niños, ese asesinó a abuelitos. No. Para la Biblia, y según palabra del Señor, el peor pecado es la soberbia. ¿Y quién es el soberbio? Aquel que dice Dios no existe. Al Dios de la Biblia yo no le debo obedecer ni creer. Ese es el soberbio. Porque en otras partes dice que el ser humano es peor que el animal. Porque dice que el perro conoce a su amo. El buey conoce a su amo. El mulo conoce a su amo. El animal conoce a su amo. El ser humano no reconoce a su creador. Entonces, tenemos pecados tan graves como la soberbia, ignorar a Dios, la envidia, la murmuración, el chisme, etcétera, 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 porque no todo se reduce a lo sexual. Es nuestra actitud la que marca la condenación. Quiere decir esto que puede haber una mujer muy decente en su casa, muy fiel a su marido, muy honorable en su vida social y civil, pero que no cree en Dios y que no vive según Dios. Para el autor de la vida, esa mujer es soberbia y es la más condenable. Soberbia y es la más condenable a los ojos de Dios. Entonces, Dios castiga, sí, es un castigo real, porque utiliza el término azotar, castiga, y si uno lee todo el capítulo completo es terrible el castigo, y es un castigo real. A sus discípulos les dijo, venid, que dejaron su casa, sus hijos. Oye, Señor, mira, pero antes de seguirte tengo que firmar un contrato para que tú le des comida a mis hijos, comida a mi esposa y todo lo demás. No, él dijo, sígueme y punto. Y lo siguieron, dejaron todo. Y la evidencia de este dejar todo está en la narrativa bíblica, donde el hombre rico le dice, Señor, quiero seguirte y los 10 mandamientos. Sí, Señor. Ok. Le agradó al Señor porque era verdad. Le dijo, ¿amas a tu prójimo? Sí, Señor. Correcto. Y era verdad lo que decía el joven rico. Y le dijo, te falta algo. Dejar todo lo que tienes, tomar tu cruz y sígueme. Y el joven no quiso hacer eso, dejarlo todo y seguirlo. Entonces la valla de la obediencia, llamada amor, es alta. Por eso dice que al que ama, disipula, hay que quitarle todo, pues, porque de otra forma no se entiende. Hay que quitarle hijos, hay que quitarle madre, hay que quitarle casa, hay que quitarle propiedades, hay que quitarle cuentas bancarias, hay que quitarle todo para que entiendas áreas, hay que quitarle todo para que entiendas que solo necesitas de Dios y Él te solvente todas tus cosas. Por eso es duro seguir el Evangelio. Y cada vez que pecamos, pues Dios a todos los creyentes les da duro. Puede rompérsele una pierna, puede hacer una enfermedad, etcétera, etcétera. Pablo de Tarso, que es uno de los grandes hombres de Dios, ¿qué le dio? Le puso 3 demonios dentro del estómago, ¿de acuerdo? Para que cada vez que se jacte, le producieran un dolor terrible. ¿De acuerdo? Y Dios siempre al que ama castiga. Job, un hombre íntegro, un hombre lleno de virtudes, según la narrativa bíblica.
Le dijo, ese tal Job te obedece porque tú lo llenas de bendiciones. Pero dale una enfermedad y verás cómo te repudia. Y Dios se lo permitió, se lo entregó a Satanás. Por eso dice, al que ama castiga, y es un castigo real, no es un castigo subjetivo, mental. Las cosas de Dios son reales, más reales que la mesa que tenemos. Las cosas de Dios son más reales que la silla que tenemos. Las cosas reales de Dios son más evidentes, más claras que el espejo que nos vemos. Porque a nosotros una parte, la realidad conocemos, la parte objetiva, física, pero no conocemos el mundo invisible a nuestros ojos, el mundo espiritual. Dios al que ama castiga, ¿para qué? Para que aprendamos a aborrecer el pecado, y el que no peca ingresa al reino de los cielos. El que se esfuerza en no pecar ingresa al reino de los cielos. Pero el no pecar es bajo todo la Biblia. ¿Complicado? Sí, complicado. Porque Dios dice, haz el bien, ok, pero no te dijo cuando estés bien de salud, cuando tengas plata, cuando estés en buenas situaciones, cuando tengas buen ánimo. No, te puede poner 40 enfermedades, te puede dejar sin un sol en los bolsillos, y te puede dejar con peleas familiares, tus hijos, tu esposa, y a pesar de eso, y a pesar de todas las adversidades en contra, uno tiene que hacer el bien. Y si no haces el bien, te va a azotar. Porque esas son las condiciones extremas. Es al que recibe. No puede haber un cristiano, y es falso el testimonio de un cristiano que diga, yo vine a Cristo, uy, ahora soy una maravilla, estoy de felicidad, uy, me va súper bien, mis hijos se fueron a Houston, mis hijas están estudiando en Cambridge, y tenemos plata, y somos felices, y jajaja, y jajaja. Mentira, mentira, mentira. Eso no es bíblico. Porque Dios dice que el que va en sus caminos están llenos de aflicciones. Pero como somos sal del mundo, dice, en las aflicciones, dice el Señor, gózate. Ante los problemas, gózate. Ante la dificultad de la vida, gózate. Ante los tormentos de la vida, gózate, dice el Señor. Repito, parece un Dios loco, pero la verdad, el que lo obedece es muy feliz. Porque tiene que llenarnos de azotes porque somos necios y tercos. No hay ningún hombre en la Biblia, ¿de acuerdo? Ninguno, no hay ninguno en la Biblia que le haya cumplido a perfección a Dios. Si alguien dice, oye, pero Abraham sí, claro, sobresalió. Pero luego le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo. Y Sara le dijo, no, ya pasó tanto tiempo, así que te acuestas con la criada y listo. Y se acostó. ¿Ve? Desobedeció a Dios, desconfió de Dios. Listo. Cuando le llamó a Moisés, Moisés, yo quiero que tú me sirvas. Dijo, no, Señor, manda a otro. Y Moisés, ¿tú me vas a servir? No, Señor, no quiero. No, Señor. Y al final le dijo, mira, Señor, yo no quiero servirte porque soy